Buenas tardes a todos. Ahora que creo que se sigue muy bien hablar del concepto de dignidad, y creo que aquí para mí es prudente, antes de iniciar mi presentación, decir que así es como terminé estudiando mi doctorado en bioética y derecho, leyendo el concepto de dignidad y cómo era una barrera para legislar y para discutir en materia de tecnologías emergentes, y lo hice leyendo a Rubén y a Ricardo, y a través de ellos conocí el trabajo de John también, que de igual manera piensa que el concepto de dignidad es tan ambiguo y es tan abierto a distintas interpretaciones que pues no sirve para legislar y para poder avanzar en la ciencia y tecnología. Sin embargo, en este momento coincido con César, que sí se tiene que discutir para precisamente mostrar por qué no es útil este concepto en algunas discusiones. Mi plática se va a centrar precisamente en dar algunos antecedentes de lo que hemos tenido en la discusión en materia con células troncales en México, y también en mostrar el status quo, el marco legal en México, y también los problemas que representa la no legislación en la materia, para después mostrar brevemente cómo el Reino Unido ha legislado desde hace muchos años en esta área. Finalmente, se propone que se tomen algunos elementos precisamente del esquema de regulación del Reino Unido para el caso de México. En el mundo tenemos precisamente diversidad de posiciones legales y de políticas públicas que se basan precisamente en la diversidad de perspectivas morales respecto al estatus del embrión humano, el estatus moral. Entonces tenemos en el mundo al menos 6 diferentes tipos de regulación, en las cuales son muy restrictivas, prohíben todo tipo de investigación con células troncales. En las otras jurisdicciones permiten algún tipo de investigación con embriones humanos y con embriones sobrantes de la reproducción asistida, y en otras son muy permisivas, que permiten cualquier tipo de investigación con embriones. Es el caso del Reino Unido. Las posiciones más conservadoras o más restrictivas, precisamente uno de los principales argumentos es el de la personalidad y es el del respeto a la dignidad humana. En tanto se reconozca la personalidad de un ser humano o de un ser, en este caso como lo hemos hecho en México desde la concepción, se les otorga dignidad humana, y es por eso que se ha estancado la discusión en muchos países respecto de si es legal o no investigar con células provenientes de embriones humanos o inclusive con otro tipo de tejidos. Aquí nada más les muestro un mapa que después, el día de mañana, lo vamos a analizar en lo particular en pequeños grupos de discusión para precisamente abundar en cuáles son los argumentos tanto morales y legales para llegar a los tipos de legislaciones que se tienen en el mundo. ¿Qué ha pasado en México? Pues ya Ingrid lo dijo en la mañana. En México la tradición católica que tenemos y el lobby que ha hecho la Iglesia Católica ha sido muy fuerte, y la mayoría de las discusiones conectadas a la regulación con la investigación en células troncales surgen cuando se debate cuestiones del aborto o de la reproducción asistida, precisamente en considerar que el embrión o que cualquier ser humano debe ser protegido desde la concepción, y por tanto no podemos hacer nada con ningún ser vivo, en este caso proveniente del humano. Entonces en México hemos tenido posiciones antagónicas que han sido llevadas al ámbito legislativo, que son por parte de las comunidades científicas. En este caso el Colegio de Bioética ha sido muy activo en precisamente avanzar argumentos basados en la evidencia científica para decirnos que un cigoto, un blastocito, no es lo mismo que un embrión, y no es lo mismo que un feto, y mucho menos que podamos considerarlos personas, y por tanto repletos de derechos o de cualquier tipo de dignidad. En México se ha intentado legislar en 2 ocasiones en materia de investigación con células troncales. En la primera ocasión fue en el 2013, ahí fue donde el colegio tuvo una participación muy activa. Los legisladores en el Congreso aceptaron las participaciones de los científicos para explicarnos un poquito del desarrollo intrauterino, las ponencias respecto de que si el embrión es persona o no.
y en esa ocasión le tocó al doctor José Ángel Córdoba coordinar y presentar la iniciativa. Al final, ¿cuál iniciativa se presentó? Una muy restrictiva, que prohibía la investigación con células troncales embrionarias y además reglas muy rigurosas para cualquier tipo de investigación con células madre también adultas. Esta iniciativa nunca se pasó, se quedó ahí, se discutió, pero no fue aprobada en el Congreso. Después tenemos en 2007 que se inicia otra vez la discusión en el DF en materia de la despenalización del aborto antes de la 12ª semana de gestación. Revive la discusión respecto de que si ahora que se ve despenalizado el aborto en México, en el DF, se podría abrir la puerta para que se utilizaran a los embriones, a los blastocitos o cigotos, para extraer células troncales e investigar, llevar a cabo investigación con células troncales. La Suprema Corte dijo que era constitucional que se hubiera reformado el Código Penal. Entonces se generó, como dijo en la mañana Ingrid, toda una corriente católica en el país apoyada por grupos conservadores políticos, entre ellos incluyendo el PRI y el PAN, que fueron los más fuertes en el lobby, para que todas las constituciones de la República Mexicana se reformaran y protegieran la vida desde el momento de la concepción. Ahora lo que nos comenta Ingrid en la mañana respecto a lo que ha resuelto la Corte Interamericana es paradigmático, porque entonces va a tener que ser reformulado por los jueces mexicanos y es una gran tarea pendiente. En este momento no lo voy a analizar, pero es materia de discusión, cómo van a precisamente empatar lo que dicen las constituciones locales con lo que ya ha resuelto la Corte Interamericana respecto a la concepción. En 2008, a raíz de ese boom que se generó ultraconservador en todo el país, otra senadora panista retoma la iniciativa que se había avanzado en el año 2003, tratándola de pasar de fast track en el Congreso de la Unión, pero no tuvo ningún fruto, ni fue discutida, ni nadie le hizo caso, y se quedó en el congelador. ¿Qué tenemos ahora? El marco legal en México. ¿Podemos o no investigar con células troncales en México? Esa es la pregunta importante. Y si lo podemos hacer, ¿cómo lo hacemos para que sea investigación ética y tenga sustento o respaldo jurídico? Y quiero también desde aquí decir que mi interés por estudiar un doctorado también en la ciencia de las células troncales es para poder elaborar un proyecto por el cual en México sí se permita la investigación con células troncales por los beneficios que ofrece para el avance del conocimiento mismo, indiscutiblemente después para la aplicación clínica. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar la Constitución, ver qué nos dice la Ley General de Salud y en este sentido avanzar una regulación en base en principios como lo han hecho otros países que más adelante voy a explicar. Y también hay que ver que si tenemos una laguna jurídica respecto de esta materia, lo que estamos haciendo es que la investigación surja en la clandestinidad y que aparte de eso surja la charlatanería y tengamos un rezago en la ciencia por la falta de apoyo a ciertas investigaciones. ¿Qué tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? La libertad de investigación establecida en la fracción 5ª y 7ª, donde dice que el Estado deberá garantizar y apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión en nuestra cultura, respetando la libertad de investigación. En este sentido, creo que argumentos religiosos o católicos en contra de la investigación con células troncales no tienen cabida en un Estado secular que garantiza la libertad de investigación. Y también tenemos otro artículo, el artículo 3º, que nos garantiza la libertad o el acceso a los servicios de salud. En este sentido, toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley tendrá que definir las bases y las modalidades para el acceso a los servicios, pero también tiene que garantizarnos que tengamos servicios de salud de calidad y eso lo dice la ley reglamentaria, que es la Ley General de Salud. Por tanto, la falta de legislación en México dará pie a que se ofrezcan servicios de salud que no están basados en evidencia científica, aunque tenemos provisiones al respecto, pero se van a ofrecer de esa manera. Y que los ciudadanos de México tengan efectos adversos o problemas en la salud por tener acceso a servicios fraudulentos, también va a generar
un demérito al erario de toda la sociedad, porque tendremos que también después atender a aquellas personas que han sido dañadas con servicios médicos que no han sido probados, como lo voy a señalar más adelante. En la mañana nos decía Ingrid, ¿qué legislación hay? Debe de haber algo. Sí, la Ley General de Salud tiene muchísimos artículos dispersos por varios capítulos, y también lo aplicable en el caso de la investigación con células troncales sería el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, así como aquel en materia de control sanitario de órganos, tejidos y cadáveres con seres humanos. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de órganos no establece reglas claras de cómo van a funcionar aquellos bancos que ahora tienen licencia por parte del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Establece ciertos parámetros que deben observar aquellos bancos privados y públicos que quieran almacenar células en México. Sin embargo, no es una legislación que nos diga, pues, cuáles son las técnicas que se deben de utilizar, cómo se deben de procurar, cómo se deben de criopreservar. No son tan explícitas para aquellos proveedores, ni fáciles de entender para aquellos proveedores de servicios de biobancos en México. Ingrid ya lo ha mencionado en otros papers. Biobanco, la legislación en la materia es también una legislación pendiente que está conectada totalmente con lo que está pasando en México en el ámbito de el uso fraudulento de las células troncales. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues muchos bancos en el ámbito privado ofreciendo esperanzas a las gentes que si almacenan la sangre de cordón umbilical, en el futuro van a poder aliviar todas las enfermedades habidas y por haber de aquella persona que está almacenando su cordón umbilical. A lo mejor eso lo veremos, aquí están los científicos, pero eso son cosas hasta fantasiosas. Si es verdad que las células provenientes hematopoyéticas, provenientes del cordón umbilical, nos pueden ayudar en el tratamiento de muchas enfermedades de la sangre, como hasta el momento lo han hecho muchos médicos en México, pero al momento no cualquier tipo de enfermedad. Entonces, al momento también tenemos productos que nos venden pastillas con células troncales. Gustavo hace mucho tiempo terapias spa, donde vas y te inyectas y te rejuveneces, porque precisamente ha proliferado esta falta de conocimiento de cuál es el potencial real y hasta dónde ha avanzado la ciencia de las células troncales para llevarla al público, para llevarla a la sociedad como un tratamiento probado o como una intervención que puede ayudar en un momento a mejorar algún tipo de padecimiento. Y aquí, bueno, previamente se ha reportado en la literatura cuál es precisamente la necesidad en México de discutir de manera seria y ordenada los aspectos éticos y legales del almacenamiento de células, tejidos en México, porque el reglamento que tenemos hasta el momento no es claro, ni diferencia entre las células y los tejidos que podemos obtener y almacenar. Aquí lo hace la doctora Serrano Salgado, esto es en 2008. En lo que los principales cuestionamientos éticos que tiene ella es, ¿se tienen las técnicas y el equipo necesario? Ella está, por cierto, adscrita al Seguro Social y lleva a cabo almacenamiento, tienen un banco, entonces ellos tratan de precisamente seguir lineamientos éticos, estándares internacionales, pero ellos también se ven sesgados o privados de una legislación completa o mecanismos que puedan ayudarlos a llevar un control en todo el país. Y también una de las preocupaciones es que no se les dice a la sociedad que una unidad de sangre de cordón umbilical no será suficiente para tratar a un solo paciente. No sé, doctor Héctor, cuántas unidades sean necesarias. Puede ser una o pueden ser dos, dependiendo del peso del paciente. Actualmente en adultos se está tratando de utilizar 2 unidades porque el número de células es mayor, pero hay veces que una sola es suficiente. Todo depende del número celular y de la histocompatibilidad, pero una puede ser suficiente. Claro, pero por ejemplo estas particularidades no son explicadas a aquellas personas que están almacenando la sangre de cordón umbilical.
para futuras terapias en el ámbito privado al menos. En el público sí lo hacen en un esquema de experimental o clínico y se le da a conocer al paciente o a las personas este tipo de información. Entonces, es la diferencia entre el banco público o el banco privado. Ahora, ¿quiénes tienen acceso precisamente a estos tratamientos que se ofrecen y que ya se llevan a cabo? Como lo dije anteriormente, aunque existen varios artículos en la legislación, no es específica, ni da los lineamientos necesarios para la procuración, mantenimiento y el seguimiento de toda la investigación que se hace con este tipo de células. Aquí precisamente señala los requerimientos para establecer bancos privados, pero no especifica los fines que deben de seguir los bancos privados, los límites, el uso de los gametos o embriones sobrantes de clínicas privadas también. Perdón, aquí ya me fui un poquito más adelante. Lo que nos dijo Ingrid en un inicio también es que existe otro problema. La reproducción asistida en México también está conectada con los temas del aborto, el aborto, y también con células troncales. Al momento también ha habido más de 10 propuestas, como tú dijiste en la mañana, y ninguna ha sido aprobada en el Congreso precisamente por la diversidad de ideologías entre conservadoras y liberales. Y por tanto, en México también existen clínicas de reproducción asistida que actúan fuera de sino que sí hay lineamientos dentro de la Secretaría de Salud, pero no especifica el número de embriones que se crean para ser implantados, qué pasa con aquellos que no son implantados, por qué si tenemos las técnicas de reproducción asistida en México ya como una realidad y ha ayudado a muchas familias a tener descendencia, ¿por qué no hacemos lo mismo para ayudar a los científicos a que lleven a cabo investigación en estos embriones sobrantes y le den una esperanza de vida también a aquellas personas que están en necesidad de nuevas terapias para el alivio de enfermedades? Bueno, los argumentos siempre es que tienen dignidad, es que, pues como dijo la Corte, como decía Costa Rica, estos ya son personas, como vamos a estar utilizando a las personas para la investigación, entonces que es preferible tirarlas a un bote de la basura, deshacernos de ellas como material biológico o donarnos a la ciencia para que se pueda investigar y desarrollar nuevo conocimiento. Este es otro renglón pendiente de nuestra legislación. No tenemos los lineamientos. ¿Qué sucede con aquellos embriones sobrantes? ¿Por qué los desechamos? ¿O son implantados a otras parejas? ¿Qué sucede con ellos? Otro problema que ha generado la falta de legislación, tanto en materia de reproducción asistida, biobancos y con células troncales, la investigación con células troncales, es que ha habido este boom del turismo médico asociado con intervenciones con células troncales. Muchos pacientes desesperados, generalmente aquellos que padecen enfermedades neurodegenerativas, viajan a otras jurisdicciones para acceder a tratamientos o intervenciones que no han sido aprobadas por sus comisiones internas, por sus órganos regulatorios, o bien porque no hay ningún ensayo clínico al respecto que les permita ser parte de él para poder atender su padecimiento. Lo que han hecho es viajar a lugares, a jurisdicciones donde no hay legislación, o bien la legislación es tan flexible, o los órganos encargados de vigilar que se haga efectiva la regulación no lo están haciendo bien. Viajan y México se ha convertido en uno de los principales proveedores de intervenciones, ya no le digo terapias, ahí cuando publiqué ese artículo decía terapias, pero tendré que corregir, porque en una reunión también de expertos en Estados Unidos creímos que elevar este tipo de servicios que se dan en países donde no se tiene legislación, ni observancia, ni regulación de estas intervenciones, pues sería como decir que son terapias, que es un tratamiento de terapia, algo que ya está aprobado en base a investigación científica. Entonces es mejor hablar de esto como intervenciones que se dan con células troncales, ya sea en ensayos clínicos o bien en medicina experimental, como también lo propuso Sara el día de ayer. Viajan a México precisamente y son sujetos de estas intervenciones que pueden ser parte de experimentos médicos que al momento no están supervisados y que pueden estar en un esquema de un hospital o una universidad
que quiere llevar a cabo investigación al respecto y lo quiere hacer bien, pero pues no se tienen los mecanismos para tener una clara vigilancia, una clara conducción, o también por el miedo de que alguna autoridad, por la falta de conocimiento, le prohíba de tajo cualquier intervención. Esto es lo que nos está generando la falta de claridad con las reglas y de quién está encargado de vigilar. En enero de este año, hasta antes, en la Ley General de Salud, otra cuestión de sumo interés, y ojalá que lo discutamos mañana o hoy mismo, es lo que nos dice la Ley General de Salud en materia del uso de células y tejidos. Anteriormente, hasta antes de diciembre del 2013, este artículo decía que no se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos, decía que no podían ser actos de comercio cualquier uso de células y tejidos. En enero de este año cambia nuestro artículo 327 y señala que no se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos, incluyendo la sangre y sus componentes y células progenitoras o troncales. Enero del año pasado. Perdón, sí es cierto, ya estamos en 2014, enero de 2013. Entonces aquí creo que yo tengo una lectura errónea de lo que este artículo implica, o a lo mejor ustedes ayúdenme a entender. Hasta antes no podrían ser actos de comercio, hasta antes de 2013-2012, ninguna célula o tejido. Sí podían ser utilizados para la investigación y para terapias o trasplantes sin ningún costo. Y ahora se cobra lo que derive el uso de células, el gasto que deriva el uso de células y tejidos. ¿Por qué cambiar un artículo de la Ley General de Salud y por qué no hacer una ley especial o un reglamento especial? Mi intuición, que puede ser una falsa intuición, es que se está permitiendo que aquellas personas que están haciendo trasplantes autólogos de células troncales en el ámbito privado tengan la posibilidad de cobrarle al paciente por ser parte de esta medicina experimental, con el argumento de que se le está cobrando el gasto derivado de esa intervención. Otra fuente del Medical Tourist Magazine nos dice que se reformó la Ley General de Salud, y esta es la portada que aparece en esa revista, que nos dice que México tiene una nueva legislación para las terapias con células troncales. Pero no tiene una nueva legislación, solo se modificaron algunos artículos de la Ley General de Salud. Y el presidente de la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California en esa revista declara que estos cambios a la ley han sido para que aquellas personas que no desean esperar hasta que la FDA apruebe una terapia con células troncales o teman que puedan recibir un placebo como parte de experimento ciego, pues México les ofrece una alternativa para estos tratamientos. Lo comentaba también Gustavo durante la presentación de Sara, que precisamente seguimos mucho lo que hace la FDA o lo que hacen otros organismos para hacer lo propio en México. Y muy interesante, Aña, Sara y yo estuvimos revisando los websites de los proveedores de células, de terapias con células troncales en México. Muchos ya dicen que COFEPRIS ya les autorizó y muchos dicen que están autorizados esos tratamientos por la FDA, por tanto aquí los están ofreciendo en México. En principio, muchos de ellos sí son autorizados por la FDA, pero como parte de un ensayo clínico, no como terapias probadas. Entonces, ¿a quién le tenemos que decir que haga bien las cosas? ¿O quién es el responsable en México de llevar a cabo la vigilancia y control de las células o los tejidos, e inclusive los ensayos clínicos que se conducen en México? Pues según el artículo 313 de la Ley General de Salud, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
La vigilancia y el control de tejidos y células de la sangre le compete al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Eso es importante señalar aquí. Entonces, a ellos nada más les compete revisar que se hagan las licencias de manera adecuada y llevar un control, pero a la COFEPRIS sí le compete llevar un registro de todos los ensayos clínicos que se conducen en México, aparte de aprobar y evaluar de manera ética si se pueden llevar a cabo o no con los estándares internacionales que tenemos hasta el momento, puesto que a nivel local México no cuenta con una legislación o con principios a seguir para materia de investigación con ensayos clínicos. Al momento también esta autoridad tiene la competencia, bueno, más adelante lo diré, de vigilar la experimentación médica. También entra al ámbito de los servicios médicos. No solamente aquella investigación en un marco de protocolo de ensayo clínico, sino también aquella que se conduce como materia de medicina experimental. Aquí hay otro artículo muy interesante donde, bueno, ya después con mayor investigación me di cuenta que COFEPRIS no lleva un registro ordenado de los ensayos clínicos que se llevan a cabo en México. Tampoco tiene seguimiento, tampoco tiene control, tampoco tiene personal humano capacitado para evaluar éticamente qué investigación se puede llevar a cabo o no, qué se ha hecho en otros lugares. Y esto es reportado también en un artículo, Governing Ethical Clinical Research in Developing Countries. Este artículo, por Fernando Santiago Rodríguez, nos da cuenta de cómo en el ámbito internacional se llevan a cabo las fases de los ensayos clínicos, pero para investigación farmacológica. Entonces él está interesado cómo en México muchos medicamentos, ensayos clínicos para generar nuevos fármacos no llevan una vigilancia rigurosa por parte de COFEPRIS. Esto ha cambiado. Este artículo se escribió en 2010, esta investigación fue una investigación empírica, hay datos, también Fernando le pidió al IFAI, al Instituto Federal del Acceso a la Información Pública y Gubernamental, que le diera cifras oficiales de cómo llevaba a cabo COFEPRIS su registro. Hice lo mismo cuando estaba investigando cuántas clínicas privadas se tienen registradas en COFEPRIS para llevar a cabo la oferta de intervenciones con células troncales. No existen también otro mecanismo en México que tenemos para regular ciertos aspectos de la Ley General de Salud que a veces no pueden ser todos regulados dentro de la ley. Tenemos las normas oficiales mexicanas y mediante estas normas oficiales mexicanas se ha tratado de legislar ciertos aspectos de la salud para no llevar un proceso tan riguroso de creación de ley, sino que más bien tener un tipo de lineamientos que sean aplicados por autoridades como COFEPRIS para mayor agilidad en su funcionamiento. Aquí lo dije anteriormente, la COFEPRIS también tiene autoridad o tiene competencia bajo la Ley General de Salud de autorizar cualquier medicina experimental que se lleve a cabo en México. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues tuvimos hace poco el retiro del mercado de publicidad engañosa y se tuvo una norma especial precisamente para dar lineamientos de cómo se deben de comercializar los medicamentos. O sea, que no se debe decir que a lo mejor son medicamentos, sino son parte de la medicina alternativa en México, y es como COFEPRIS ha solucionado de una u otra manera la comercialización de medicamentos tan poco probados y que antes eran ofrecidos en el mercado. Esa es una de las medidas que ha tomado COFEPRIS que han favorecido a que no se siga explotando a la sociedad con medicina alternativa. Pero ¿qué es lo que nos pasa en el ámbito de las células troncales también? Que algunas veces pues demasiadas normas o son muy ambiguas, quieren decir mucho y no dicen nada, como el concepto de dignidad algunas veces, y que también no permite que se lleve a cabo una observancia o vigilancia real de la investigación que se conduce en México o en muchos otros países.
Aquí tenemos varios websites que también Aña va a hablar después, que ofrecen alternativas para aquellos pacientes que, donde en su país no hay regulación al respecto, pueden tomar los lineamientos éticos que hacen sociedades de expertos para prevenir a aquellos pacientes que están buscando terapias con células troncales. ¿Qué pasó en el Reino Unido? ¿O cuál es la propuesta que creo que podemos adoptar en algún momento en México para poder regular con lo que tenemos la investigación con células troncales, favorable, por cierto, desde embriones con células troncales embrionarias y adultas? Pues en el Reino Unido, en el año de 1982, se reunieron un grupo de expertos, filósofos, abogados, biólogos, psicólogos, muchos científicos, para discutir precisamente cuál es el estatus moral del embrión y si podían o no llevar a cabo reproducción humana asistida, porque la principal preocupación en ese entonces era llevar a cabo investigación en materia de reproducción asistida. Y lo que les impedía a ellos llevar a cabo esto era el uso de embriones, desde cuántos embriones van a generar, qué va a pasar con aquellos que no sean utilizados para implantarlos en el útero materno. Entonces decidieron adoptar una posición gradualista en este informe Warnock. Lo que nos comentaba esta mañana precisamente Rubén Lisker, y cuando lo leí por primera vez fue una tarea que nos dio a cualquiera que estuviéramos interesados en el área. ¿Por qué no revisamos aquellas posturas gradualistas para poder avanzar en el ámbito de la investigación con células troncales? Se decidió que hasta el 14º día, hasta ese momento, no se estaba desarrollando el sistema nervioso central y por tanto no podrían considerar a ese ser en desarrollo como ser humano. Sin embargo, sí lo podrían considerar como un ser que se le debe de tratar con especial cuidado, pero no con el mismo respeto o cuidado que tratamos a un ser humano ya nacido o vivo. Por tanto, no se dice que no tenga un valor, sí tiene un valor, y por tanto se puede utilizar para investigación porque nos puede ofrecer muchísimas esperanzas para todos aquellos que quieren avanzar conocimiento en el área. No nada más como una cosa, como un medio para un fin. Sin embargo, de una u otra manera todos somos en algún momento utilizados como un medio para un fin. Entonces, de esta manera ellos legislaron que no es que no lo consideran como un valor al embrión humano, pero simplemente no es persona ni es como un ser humano, y hasta antes del 14º día se pueden generar blastocitos para extraer células troncales e investigar con células troncales. Ahora se pueden generar embriones, se pueden generar quimeras para la investigación con células troncales. ¿Y cómo regularon? Eso fue en el ámbito legal, legislativo, como en una gran legislación. Tienen la legislación para la fertilización humana asistida y embriología. Y aparte tienen una autoridad, que es la Autoridad para la Reproducción Humana Asistida y Embriología. Esta autoridad está conformada por un grupo de expertos, todos los que están involucrados en la investigación de reproducción asistida y la investigación de embriología. ¿Para qué? Para poder licenciar cualquier tipo de actividades, tanto investigaciones como clínicas, con embriones humanos o con células troncales. ¿Y cómo adoptaron esa legislación? ¿Cómo llevaron a esa acta? Pues a una regulación basada en principios, que es una teoría en el ámbito del derecho avanzada por Julia Black de la London School of Economics. Ella nos dice que la regulación basada en principios para las tecnologías emergentes son muy buenas porque nos podrían ayudar a solucionar los problemas que representan las normas. Y es que en México estamos repletos de normas, repletos de legislación que no se aplica y que no entendemos, aparte, que no es clara. Y lo que nos dice ella, que en países como nosotros, Estados Unidos inclusive, estas normas no pueden ser actualizadas a la velocidad de los nuevos avances científicos. En particular, si adoptamos una legislación en base en principios, puede ser una medida intermedia en tanto que los legisladores se ponen de acuerdo y los políticos en que se aceptan o no cierto tipo de investigación. Nosotros
o ustedes, quienes están interesados en avanzar sus investigaciones, ya tienen una cierta base de principios mediante los cuales una autoridad les va a decir si es posible o no continuar con sus investigaciones, porque van a precisamente evaluar caso por caso y cómo se debe llevar a cabo esa investigación en base a ciertos principios. Los ejemplos de la legislación de fertilización humana asistida del Reino Unido. Tiene 7 principios. Y la autoridad responsable, que es la autoridad encargada de evaluar los proyectos de investigación y darle seguimiento, dice, bueno, vamos a ser equitativos. Tenemos que evitar discriminación a los pacientes, tratarlos de manera justa, o cualquier persona o cualquier medio que estemos utilizando para la investigación. Hay que respetar la privacidad, tratar a cualquier participante en la investigación, en cualquier terapia o intervención con debida privacidad, confidencialidad, y aquí utilizan también ellos el término dignidad, que está demasiado abierto para que este grupo de expertos decida cuando algo está de acuerdo con esos principios o no. Ahora, garantiza la provisión del consentimiento de las personas que están participando en las intervenciones, y también ellos deben de estar seguros de que la información se les está dando en términos que los pacientes vayan a entender o cualquier sujeto de investigación vaya a entender, que sea accesible. Y debida diligencia, que es que si utilizan embriones, blastocitos, crean quimera, pero deben de utilizarla con debida diligencia y respeto. Para no entrar en discusiones sobre la dignidad, utilicen término respeto, sino que se le dé el debido respeto, se le dé un tratamiento especial. Y no solamente lo utilicemos como cualquier cosa que tenemos en nuestra vida, que no tiene el mismo valor como aquel que nosotros tendríamos para otra persona, pero no lo consideran persona, solamente algo sujeto de valor. Bueno, ¿cómo se adoptaron estos principios? Mediante un diálogo entre legisladores, policy makers y las partes interesadas, médicos, investigadores, pacientes. Y este diálogo permitirá adoptar principios flexibles, los que nosotros consideremos que sean suficientemente flexibles para poder en un momento dado este grupo de expertos que estén en COFEPRIS, por ejemplo, evalúen y aprueben la investigación con células troncales. Ya me voy a... ¿Cuáles son las ventajas? Pues aquí tengo bastantes ventajas que la podemos poner en el taller, pero bueno, lo principal, este tipo de regulación basada en principios facilita el mejoramiento de la operación de centros de investigación y proveedores de servicios, puesto que también aquellos proveedores de servicios e investigadores serán empáticos con los principios que se hayan adoptado. Muchas de las veces lo que tenemos es que no creemos en las reglas ni creemos que las reglas sean justas o que sean apropiadas para el tipo de investigación que se está llevando a cabo. Cuando involucramos a las partes que están llevando a cabo ciertos procedimientos e investigaciones, ellos mismos son los que dicen cuáles principios se deberían de observar para aprobar cualquier tipo de investigación, que nos permite que cuando vaya COFEPRIS a supervisar que las cosas se estén llevando a cabo bien, pues claro que vamos a tener la oportunidad de que aquellas personas nos dejen entrar, nos dejen ver qué es lo que están haciendo, y si hay algo que mejorar, en ese momento lo pueden subsanar y pueden seguir adelante con sus investigaciones. ¿Y qué es lo que promueve? También el intercambio de información de las investigaciones o de los ensayos clínicos que llevan a cabo en universidades y centros de investigación en el país para generar conocimiento. Es decir, transparencia y acceso a la información a la investigación científica y a la información que se genera de la misma en otro esquema, en un esquema regulatorio. Conclusión, pues sí, la adopción de principios mínimos para una evaluación ética y efectiva, acompañadas de mecanismos de seguimiento e intercambio de información por parte de los centros de investigación y clínicas privadas. ¿Qué nos garantizará? Que hay un respeto para los pacientes y al mismo tiempo facilitará el avance de la ciencia de las células troncales en México. ¿Cuáles son los retos? El de siempre, la laicidad. Que el posicionamiento moral de aquellas personas religiosas no quiera ser implementado por arriba de aquellas personas que somos seculares y que creemos que la información basada en evidencia científica es la que se debe de ofrecer en los servicios de salud en nuestro país.
Finalmente, agradecimientos al doctor Ricardo Tapia, doctor Rubén Lisker, doctor John Harris, a mis amigas, por hacer posible esta discusión y creo que nos pueda llevar un diálogo fructífero para la regulación en México en el futuro. También a mis jefes en Nayarit, en el Poder Judicial y en la Universidad Autónoma de Nayarit por permitirme estar organizando este tipo de eventos en mis horarios laborales. Gracias.